al desarrollo de las potencias generales del trabajo humano y de la aplicación de la ciencia de la producción, y dice Marx, por primera y única vez, y del General Intellect, porque de hecho es una cita de no recuerdo qué autor, de los que cita Marx, del General Intellect, es decir, del intelecto general de la sociedad, que está, y esto es muy importante para la diferencia que hacemos con respecto a la interpretación de Marx, que está inscrito como capital fijo en el sistema de máquinas. Es decir, por así decirlo, el nivel de desarrollo científico, cultural de ese individuo social proletario genera los avances científicos, pero estos avances científicos solo entran en la producción a través de las máquinas, es decir, de los nuevos sistemas de máquinas, no a través de lo que serían los skills o las competencias o el valor de uso de la composición de clase. Aquí Marx, por así decirlo, reduce este General Intellect a una competencia del capital fijo y en esa medida expropia o registra la expropiación de ese intelecto general por parte del capital registra esa expropiación del intelecto general, puesto que lo inscribe en el sistema de máquinas, que evidentemente es propiedad del capitalista, de los medios de producción, de la estructura fundamental de desigualdad y asimetría de explotación de la relación de capital. Ahora bien, a partir de aquí se abre precisamente, pese a esta por así decirlo, ocultación de la dimensión social presente e interna a la composición de clases del intelecto general que habla Marx, no obstante se abre esta dimensión que, según Marx, pone, por así decirlo, en una contradicción insoluble el desarrollo del capitalismo. Es decir, el desarrollo de esta producción socializada hace que, como hemos dicho, el robo de tiempo de trabajo ajeno, es decir, la prestación individual de trabajo, se presente como una base miserable, es decir, lo que era precisamente la ley de la medida del valor sobre la base de unidades simples de un trabajador en el sistema de las máquinas, se convierte, dice Marx, en una base miserable con respecto a la potencia productiva de estas condiciones previas a esa producción. Es decir, la producción socializada explica como antecedente la productividad general del sistema y no es la producción, la prestación individual la que lo hace. Y en esa medida se crean las bases para el comunismo, sin más, porque, dice Marx, el plustrabajo de la masa ha dejado de ser la condición para el desarrollo de la riqueza general. Es decir, que este desarrollo, esta dimensión de la socialización de la producción vinculada al ahorro de trabajo, es decir, vinculada, si nos remitimos a lo que hemos dicho antes, al combate capitalista del rechazo del trabajo y al énfasis en el plusvalor relativo y en la dominación mediante el sistema de máquinas, crea las condiciones para, por así decirlo, la autonomía de la sociedad respecto al capital, o para el proyecto comunista, o bien para que la reproducción de la sociedad no solo dependa del capital, sino que se presente en condiciones mucho más ricas de las que aseguraría la relación de capital. Habla más del fin del valor de cambio como medida del valor de uso, del desarrollo de los individuos y la reducción del tiempo de trabajo necesario de la sociedad a un mínimo que corresponde entonces a la formación artística, estética, poética de los individuos. Es decir, tenemos aquí la utopía comunista de Marx vista desde una óptica completamente diferente. No a partir, por ejemplo, de una teoría del derrumbe, sino a partir precisamente de la génesis de un sujeto proletario general marcado por el intelecto general, ¿no? Pues bien, para esto, lo que hace Marx aquí, y que tendríamos que hacer en nuestro caso, es precisamente una neue Darstellung, es decir, una nueva exposición de cómo se produce esta socialización de la producción para ver la emergencia de esta composición de clase que se confunde con lo social y que se confunde con la socialización total
de la producción y que nos abre a la dimensión de la producción biopolítica, es decir, la producción que involucra radicalmente el bios, es decir, todos los aspectos de la vida de la sociedad, desde el lenguaje, las instituciones, al cuerpo, etc., ¿no? También en el Capital vemos este desarrollo de la dimensión social, productiva, cooperativa del trabajo y, por ende, según hemos venido diciendo, de la composición de clase. Del capital como mercado y mundo de las mercancías, al análisis del proceso de creación de plusvalor a través de la producción de mercancías. Marx va más allá para descubrir que la esencia del capital es una relación social, no es una cosa para producir, sino es una relación social que se sirve de la creación de plusvalor a través de la producción de mercancías para reproducirse. Y decimos además que es una política de la relación y es una relación de poder, es una relación de dominio. Tanto y en la misma medida que una relación de explotación. Es decir, la socialización de la producción nos saca del dominio restringido de esa economía política que nos ha citado Juan Pedro y nos introduce precisamente en el capital como producción de socios, como producción de relación social, como dominio de la reproducción social. Es decir, nos introduce no ya al dominio de la producción industrial o de la economía ampliada, sino a la biopolítica y por tanto a la producción del bios, a la producción biopolítica. En el énfasis en el trabajo productivo inmediato, en el caso del trabajo de fábrica en el libro primero, es un énfasis político en Marx, puesto que es el sector central de la producción histórica en ese momento, y probablemente Marx elige en el libro primero del Capital centrarse en ese tipo de producción, puesto que era el único sujeto que podía organizarse políticamente. La única parte de la composición de clase que podía, pensaba Marx, por otra parte, constituir una lucha de clases política, constituir una alternativa política al capital. Por eso se insiste en lo que Marx llama el trabajo inmediatamente productivo, es decir, el trabajo allí donde directamente se crea plusvalor. En el libro segundo del Capital se analiza la circulación y los transportes, y aquí vemos precisamente cómo se forma lo que Marx llama el capital colectivo, el capitalista colectivo, que nos permite ver cómo precisamente los intereses del capital se han podido unificar a lo largo del desarrollo del mercado mundial, cómo, por así decirlo, las personificaciones que Marx utiliza, los Träger, ¿no?, que Marx utiliza en el Capital, se constituyen, como dirá Engels, en un capitalista colectivo que permite gobernar la reproducción social del capital. Y también en el libro segundo se forma la idea de una fuerza productiva social, de un obrero social, es decir, de unas precondiciones, de unas condiciones de socialización previas, cada vez más profundas, cada vez más intensas, antropológicamente intensas, que preceden a la llegada de ese individuo supuestamente vacío de toda competencia, de esa llegada a la fábrica, de ese individuo supuestamente vacío de toda competencia del que nos habla Marx. Es decir, ese individuo que va a la prestación laboral simple en la fábrica, ¿no? Esto significa además que el trabajo productivo se transforma en el interior de la circulación. A partir de estas consideraciones podemos, y religándonos a lo que hemos dicho cuando hablábamos de estos intercesores que nos permiten abordar el tema de la producción biopolítica, podemos decir que, a diferencia de los lugares comunes, precisamente el trabajo productivo es aquel que se rebela, el trabajo productivo es aquel que desobedece, el trabajo productivo es aquel precisamente que sabotea la producción social capitalista. Es decir, la producción social
de una relación de poder a través de la producción de mercancías dentro de un sistema de máquinas históricamente determinado y dentro de una constricción, digamos, salarial, directa o indirecta, tal y como nos dice Marx. Desde este punto de vista podemos ya afirmar que hoy tenemos la producción biopolítica involucra una nueva forma de trabajo productivo, que es en primer lugar subjetiva, que es corpórea, que es al mismo tiempo material e inmaterial, y que se presenta desde el punto de vista de la composición de clase y en la medida en que involucra todas las potencias del bios, se presenta como una constelación múltiple de formas de vida. Es decir, el resultado histórico, producto de las luchas de clases, del desarrollo de las luchas de clases, y en esa medida de la producción capitalista y de su reestructuración, nos entrega precisamente una dimensión de socialización de la producción que a partir de ahora podemos llamar el común, ¿no? El común porque, por así decirlo, es el presupuesto de toda producción singular, individual, de tipo capitalista o de tipo, en términos convencionales, económico. En este sentido podemos decir también que la explotación fundamental lo es de la vida, es decir, lo que explota o expropia el capital es precisamente la cooperación social ampliada. Lo que expropia el capital es el común productivo y autónomamente capaz de generar riqueza, ¿no? Y en esta medida la lucha de clases se da como un conflicto entre sujetos ontológicamente constituyentes, entre un capitalista colectivo que gobierna la antiproducción capitalista y una, por así decirlo, una composición de clase multitudinaria que, por así decirlo, se enfrenta a estos sistemas, a estas estructuras de poder capitalistas sobre la producción de formas de vida, sobre la producción de lo común. No únicamente sobre las cantidades salariales, no solamente sobre el poder en la fábrica, ni mucho menos sobre el poder en el Estado, sino fundamentalmente sobre las alternativas de constitución ontológica de este bios que es hoy productivo como resultado de esta socialización de la producción. No obstante, esto involucra una nueva consideración del tema que ha tratado Juan Pedro, que es la acumulación originaria, ¿no? A partir del concepto de capitalismo histórico vemos que la acumulación originaria no fue un evento prehistórico, no fue un evento capital y original. De hecho, Marx llama la sogenannte, ¿no? La llamada acumulación originaria, es decir, lo que tenemos es que la acumulación originaria se produjo evidentemente en la Inglaterra después de la Revolución Inglesa, se produjo a través de una expropiación de los commons, a través de lo que en su momento se llamó las enclosures, es decir, los cercamientos de las tierras comunales que permitieron la producción de ese trabajador libre, ¿no? El que habla más como prerequisito de la producción capitalista. Pues bien, ese mismo proceso de acumulación originaria, de producción de plusvalor absoluto, de expropiación de los comunes, lo vemos en todas las figuras del capitalismo histórico. Lo vemos evidentemente en el colonialismo, lo vemos en las actuales enclosures, es decir, en los actuales cercamientos, no solo de los commons, es decir, de las tierras comunales, de los commons naturales, la privatización de los recursos energéticos naturales, con el sometimiento o la conversión en mercancía de estos commons, sino también con los commons por así decirlo, los commons que tienen que ver con la producción biopolítica, es decir, con los commons del intelecto. Lo vemos con el desarrollo fundamental para la producción, para el capitalismo que se mueve en lo que podríamos llamar, con Andrea Fumagalli, esta bioeconomía, el papel fundamental de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque precisamente la socialización de la producción en este capitalismo
que se mueve en la producción o que es propia la producción biopolítica, no hay una medida del valor. Lo que tenemos, en todo caso, es evidentemente una ley del valor que se basa siempre en la desmesura, que se basa siempre en la inconmensurabilidad de la producción biopolítica con respecto a lo que Marx llamaba la base miserable de la prestación individual de trabajo. Y por tanto, ¿qué sucede? Que producción de plusvalor absoluto, es decir, acumulación originaria, acompaña siempre las crisis del capital, puesto que ante la imposibilidad de operar esa regla de la explotación, esa regla de la medida, a través de un nuevo sistema de máquinas, de un nuevo sistema de producción de trabajo abstracto, el capital directamente opera de manera despótica, es decir, expropia lo común mediante el método del plusvalor absoluto, ¿no? Pues bien, en este sentido no podemos establecer una contradicción entre los commons y la producción biopolítica y la acumulación originaria, sino que son concomitantes. Y en la producción biopolítica no podemos concebir el beneficio capitalista si no es precisamente sobre el presupuesto de esta expropiación de los commons, de esta violencia sobre los commons que hace de tal manera que no haya más remedio que, por así decirlo, entrar dentro de los circuitos de producción capitalista. Pues bien, esta dimensión, para terminar, implica la reformulación de algunos problemas clásicos en el marxismo y en Marx. Problemas que desde el punto de vista político son fundamentales, desde el punto de vista precisamente de una política de lo común, o si queréis de un comunismo no tanto basado en la apropiación socialista del sistema de la gran industria, sino en el desarrollo de la potencia ontológica constituyente de estos presupuestos comunes de la producción, ¿no? Es decir, un comunismo de lo común. Y al mismo tiempo tiene una importancia política, puesto que nos permiten considerar los procesos de producción de la clase de lo común, o la clase del común. Es decir, si partimos del axioma de que la lucha de clases precede a la constitución de tales clases, a su existencia, si hablamos de una clase del común, tenemos que pensar cuáles son los elementos de composición, los elementos de constitución de clase, y al mismo tiempo cuáles son, por así decirlo, las estrategias de ataque, los elementos estratégicos, los elementos de enunciación, los elementos reivindicativos de esta clase del común, ¿no? Y en este sentido, para terminar, hay varios temas que recobran una actualidad fundamental. Uno de ellos es la crisis de la distinción de la fórmula trinitaria que Marx establece en el libro tercero del Capital entre salario, beneficio y renta, ¿no? Como sabéis, establece esa tripartición no en la producción sino en la distribución. La renta va para el terrateniente, para el propietario del suelo, el beneficio va para el capitalista, y una parte para el capitalista y otra el interés, y luego el salario pues va para la reproducción de la fuerza de trabajo. Pues bien, precisamente por esta crisis de la ley del valor que implica ontológicamente la producción biopolítica, tenemos esta crisis de esas distinciones canónicas. Es decir, hoy no sabemos muy bien lo que es renta, lo que es salario y lo que es beneficio, puesto que vemos precisamente que hoy los presupuestos de la producción socializada involucran elementos que históricamente han estado vinculados a la renta, como por ejemplo los mercados financieros y el hecho de que hoy las empresas, las grandes empresas, las corporaciones, forman una buena parte de su
fin, de sus beneficios, es decir, de los dividendos que dan a sus accionistas a partir de las cotizaciones bursátiles o de los rendimientos de sus activos financieros, ¿no? Del mismo modo vemos, y de manera bastante iluminadora en los últimos años y a la hora de explicar la crisis, vemos que, y esto pues, realmente pone en crisis las nociones clásicas de la composición, de la definición de la composición de clase, vemos que la formación del ingreso de buena parte de lo que desde otras perspectivas podríamos llamar clase trabajadora, es decir, de la gente que, en fin, pues que trabaja, tiene un empleo asalariado o que necesita trabajar para vivir, vemos que una parte de su ingreso se forma a través de rendimientos financieros, por ejemplo, de las pensiones, por ejemplo, de la posesión de títulos, es decir, que hay una... ¿Cuánto me das? A través de herramientas que Keynes atribuía al rentista, ¿no? Al elemento antiproductivo, al elemento parasitario. Vemos que lo que hoy se denomina sociológicamente clase media, pero que desde el punto de vista de la pertenencia productiva podemos considerar que es proletariado productivo, está vinculado a los mercados financieros, ¿no? Es decir, aquí tenemos un problema y es precisamente cuál es el nuevo papel de la formación del salario, es decir, cómo se forma hoy lo que antes era el salario y al mismo tiempo cómo el capital es capaz de extraer un beneficio, es decir, de extraer un plusvalor que no puede medir, pero que extrae a través de esa expropiación de lo común y cómo precisamente se genera una tasa media de beneficio en las condiciones de la producción biopolítica. Y aquí entra el nuevo papel, discutible por muchas tradiciones dentro del marxismo actual, el nuevo papel de los mercados financieros como el único elemento que precisamente puede permitir la captura, el seguimiento, la localización de la producción biopolítica. Puesto que sí, como hemos dicho, la ley del valor entra en crisis en la producción, en la producción inmediata, que diría Marx, si solo, por así decirlo, el mapeo de la productividad social general, el mapeo de la producción biopolítica del que son capaces los mercados financieros, a través de la localización de las fuentes de riqueza, a través de la localización de las cuencas de cooperación en las metrópolis, solo de esta manera se puede, por así decirlo, generar un beneficio en las condiciones de la producción biopolítica. Y aquí tenemos pues, una crisis de las categorías fundamentales. Otra es precisamente la reformulación bajo estas condiciones de lo que Marx en el libro tercero pues retoma de François Quesnay, ¿no? El tableau économique, es decir, las fuentes de la riqueza. Como sabéis, Quesnay era un fisiócrata y consideraba que todo el valor procedía de la agricultura. Evidentemente Marx considera todo el valor, junto con Ricardo y Smith, viene del trabajo, pero precisamente de la explotación del trabajo, de la producción de un plusvalor. Hoy tenemos que abordar esta cuestión precisamente porque nos vemos que desde el punto de vista de la fenomenología de la clase, esta transformación biopolítica se ha visto acompañada de la invisibilización del trabajo, de la invisibilización de la cooperación, de la destitución por así decirlo, del carácter productivo del trabajo o de la reducción de la clase obrera a un fragmento determinado, institucionalmente marcado y en muchos casos ni siquiera central en la producción biopolítica de lo que en sentido amplio podemos llamar clase obrera, ¿no? Es decir, este nuevo tableau économique es absolutamente preciso si hoy queremos, por así decirlo, saber de dónde procede la riqueza, narrar socialmente
el proceso o la propuesta de reapropiación de esa riqueza, de la riqueza común, y establecer las reglas, por así decirlo, las reglas de producción y distribución de esa riqueza común, lo que serían, por así decirlo, las reglas de lo que Marx llama, ¿no?, la definición marxiana del comunismo, ¿no?, de cada uno, a cada uno según sus necesidades y cada uno según su prestación, ¿no? Es decir, el tableau économique en absoluto es una temática arcaica, sino que es fundamental si queremos hoy restablecer, por así decirlo, lo que sería la justicia del común, o lo que serían las reglas de justicia comunista en nuestra condición. Disculpad por el alargamiento, lo dejo aquí y espero que podamos retomar algunas cosas en la discusión. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a unos 15 minutos de descanso y venimos y abrimos el debate. Sucede que el proletariado no siempre lo hace. En el famoso capítulo inédito del Capital, de alguna manera, Marx llega a la conclusión de que el propio desarrollo del capital genera también, entre otras cosas, un ejército industrial de reserva que puede ser utilizado precisamente al servicio de la cuestión del famoso lumpenproletariado. El proletariado no es necesariamente y de manera natural enemigo del capital. Puede ser también utilizado por el capital en algunas ocasiones de manera activa, efectiva, y en algunas ocasiones ni siquiera hace falta que sea utilizado de manera activa y efectiva por el capital. Al fin y al cabo, el poseedor de la fuerza de trabajo tiene que vender su fuerza de trabajo porque si no, no come. Con lo cual, no es cuestión de que sea un traidor o no lo sea, es que tiene que ir a trabajar y tiene, por tanto, que someterse a la constricción laboral. El proletariado está llamado a acabar con el modo de producción capitalista, pero claro, el proletariado primero se mueve inicialmente por constricciones puramente inmediatas, reivindicaciones puramente inmediatas, reivindicaciones económicas, diríamos. El espontaneísmo de las luchas proletarias conduce únicamente, salvo en estallidos muy puntuales y que acaban siendo excepciones que vuelven a la normalidad, acaba llevando a reivindicaciones que no ponen de hecho en cuestión el modo de producción capitalista. Es decir, no es el proletariado realmente el que tiene que acabar con el modo de producción capitalista, sino el proletariado que sabe cómo funciona el modo de producción capitalista. El proletariado que sabe cómo funciona el modo de producción capitalista y que puede planificar cómo acabar con él. Bueno, en último término, me parece a mí, este es el origen de la necesidad de construir un partido que no sea solo la agrupación de la vanguardia de los proletariados más combativos, sino que sea el partido de la vanguardia del proletariado, entendiendo por vanguardia a aquellos que saben cómo funciona el modo de producción capitalista, a aquellos que son marxistas. Y que saben, por tanto, y justamente como el proletariado saber es el único que puede saber cómo dirigirse contra el capital de manera eficaz, bueno, pues resulta que el partido no tiene que ser solamente la agrupación de estos individuos, sino que tiene que ser también quien dirija los movimientos, quien decida qué movimientos son, qué movimientos no son. Resulta que un partido de este tipo hace una revolución en Rusia y monta la Unión Soviética. Esto parece una necesidad impepinable, ¿no? Y además resulta que el partido organizado así es capaz de planificar la revolución mundial y monta la Tercera Internacional. Bueno, me da la impresión de que la política que se ha desarrollado en el ámbito del marxismo, y voy empezando a acabar, en el ámbito del marxismo, la política se ha entendido como una actividad que tiende a la toma del poder, porque tomando el poder se podrá dar la vuelta al poder del Estado para transformar las relaciones que constituyen la física social. Eso tiene que hacerlo un grupo de individuos que sepan qué es lo que están haciendo y que estén preparados para hacerlo. Y, bueno, este es el origen me parece a mí, de una práctica política triunfante en su tiempo. Y que por triunfante en su tiempo ha generado efectos positivos, entendiendo por positivos
entiendo por positivos efectos que llevan a la revolución y que la planifican y que la consiguen convertir en triunfante en alguna ocasión. Pero hacer eso me da la impresión de que el último término es justamente autonomizar el ámbito del Estado y también autonomizar el ámbito de la economía. Y en este sentido es en el que me refería al principio de la exposición, que también en la práctica marxista, el último término, en mi opinión, está presente esta cuestión del buen gobierno. No quiero herir a nadie, por favor, pero bueno, Cuba es un país socialista porque allí se desarrolla la medicina. Y porque hay además muchas escuelas y no hay analfabetos. Y Venezuela igual. No sigo por esa vía. Para nuestro tiempo, no solamente porque esa concepción de la política y del partido sea el fruto de una cierta experiencia histórica, en su momento triunfante, pero ya hoy inútil, sino porque además es perversa. Porque en último término lo que hace es constituir el poder en el monopolio de un grupo, sí, ciertamente muy bien intencionado, pero un grupo, y por tanto sustituir a, digamos, la colectividad, y en este sentido creo que debe... a mí me gusta mucho de las varias definiciones de comunismo que hace Marx, y una que a mí me gusta es el comunismo de sociedad libre de hombres libres. Bueno, pues allí donde hay un grupo dirigente, donde hay mediación no hay una sociedad libre de hombres libres, hay una sociedad, sí, muy armoniosa, con buen gobierno, en la que se construye la armonía a partir de la dirección de quienes tienen el saber. Y a mí esto me parece que... Creo que, desde el punto de vista de nuestra actividad política, si queremos acabar con el modo de producción capitalista, yo quiero, lo que tenemos que hacer es pensar que la actividad política tiene que ver con la transformación del modo de producción capitalista, no con la toma del poder, no con la intervención en la economía, aunque también puede incluir la toma del poder, aunque también se pueda modificar la economía, debe ser una práctica política que se inserte en todos los intersticios por los que circulan las relaciones sociales. En este sentido a mí me gusta mucho, aunque no son lo mismo, me gusta mucho la manera en que plantea, por ejemplo, Gramsci la cuestión de la hegemonía. Construyamos la hegemonía. Aunque Gramsci también habla del partido como el nuevo príncipe y estas cosas, ¿no? O me gusta mucho la manera en que Althusser habla de aparatos de Estado y aparatos ideológicos de Estado. El poder del Estado se ejerce políticamente y se ejerce a través de un montón de aparatos. Primero, el Estado no es el gobierno, el Estado es el Estado. Y en este sentido, insistiendo en lo de la inmanencia, el principio del príncipe de Maquiavelo dice de todas las repúblicas que son y han sido, ahí es donde aparece por primera vez la palabra Estado. Sono e hanno stato. El Estado es lo que es y no otra cosa. El Estado es la realidad. Cuando uno va a trabajar en el Estado. Va a decir para el Estado, solo para el Estado, solo los funcionarios. Pero estamos en un modo de producción que se articula políticamente y solamente podemos enfrentarnos al modo de producción, a ese modo de producción, políticamente. El comunismo es si algo es, no es un modo de producción, ni es una forma de gobierno, es una realidad política en la que la sociedad se construye, sí se puede, y no se puede casi nunca, como una sociedad libre de hombres libres. Ese es el proyecto. Vale. ¿Cómo se construye eso? Bueno, a mí me parece que... 3 minutos. A mí me parece que debemos entender, primero, que no se trata de... La cuestión de la política no tiene que ver con la toma del poder. Esto es, en mi opinión, esto es ridículo. Que de lo que se trata es de transformar las relaciones sociales. Todas las relaciones sociales. Todas. No solo unas. Por tanto, que también es ridículo pararse a pensar quién es el sujeto revolucionario en este momento. La problemática del sujeto revolucionario tiene que ver con la cuestión de la toma del poder, no con otra cosa. Y tiene poco sentido, por tanto, preguntarse, tiene poco sentido, lo tiene,
Pero no tiene el sentido que en algunas ocasiones parece que se le da preguntarse por, en este momento, cuál es el elemento en el que cuál es el segmento social o el segmento de la producción en el que de manera más clara se produce plusvalor de forma más... Tendencialmente el capital va hacia el precariado, es decir, el precariado es el nuevo sujeto revolucionario. Perdón. Creo que de lo que se trata es de plantear que justamente la vida, toda la vida, y en este sentido recuperar la cuestión de la biopolítica de la que va a hablar Raúl, la vida, toda la vida es política. De alguna forma esto ya lo hemos oído hace tiempo, esto de que también lo personal es político. Pues es cierto, también lo personal es político. También hemos visto cómo algunos movimientos revolucionarios, por ejemplo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, han renunciado explícitamente a tomar el poder. Explícitamente han renunciado a tomar el poder. Han optado por construir relaciones sociales nuevas. Y han hablado de mandar obedeciendo, por ejemplo. Bueno, no tengo muchas recetas para esta cuestión. Si las tuviera, escribiría un libro. Pero me parece que esa es la cuestión. Gracias. Bueno, ahora pasamos a la charla que nos da el compañero Raúl Sánchez. Buenas tardes. Lo primero, como es de rigor, agradecer a las y los organizadores de este congreso, especialmente porque supongo que habrán sido los principales impulsores a la caverna y a la asociación de estudiantes de la facultad. Antes de explicar el título de mi intervención, creo que es preciso partir de una constatación que supongo que a lo largo de las semanas habrá puesto de manifiesto, que es que evidentemente, como se dice en la presentación, Marx es un clásico, pero al mismo tiempo un clásico problemático con lo que respecta a lo que sería, como retomando lo que ha dicho Juan Pedro, la crítica de la economía política en la actualidad, o incluso la idea de comunismo. En mi caso, yo parto de la constatación de esa crisis, lo hago desde la participación en si queréis, en una corriente del marxismo herético, procesual, que enlaza con el operaísmo italiano, pero también con las elaboraciones de la revista Futur Intérieur en los años 90, posteriormente en la década del 2000 a través de revistas como Multitude o Pose y otras, que evidentemente hace tiempo que constataron esa crisis, pero lo hacen no desde la habitual constatación de las insuficiencias del marxismo, sino precisamente desde un punto de vista que tiende a ser positivo. Por un lado, porque ve en Marx un texto inagotable para las cuestiones de Marx, en todo Marx, en particular en El Capital o en los trabajos de crítica de la economía política de Marx, y al mismo tiempo porque ve que esa crisis tiene que ver con el impacto del propio marxismo en la historia, es decir, con los diferentes resultados de la lucha de clases en sentido amplio, y con el efecto paradójico y en feedback del marxismo en la historia, al menos del siglo XX. No hay explicación posible del impacto del texto de Marx. Pero centrándome, la crisis de las categorías marxianas relativas al capital, a la relación del capital y al trabajo, es manifiesta si nos referimos a los últimos 50 años, sobre todo y máxime nos referimos a la contemporaneidad, al capitalismo global, al mercado mundial realizado, como lo queráis denominar.
No obstante, estamos en el medio de una crisis sistémica del capitalismo, ya desde hace pues varios años. Probablemente la palabra crisis haya pasado ya a cobrar a la habitual banalidad que tuvo pues, en las anteriores crisis, en la de los años 80, por ejemplo, pero es absolutamente, digamos, crucial poner de manifiesto que esta crisis, que es una crisis del capitalismo, precisamente la crisis de las categorías marxianas permite abordar no solo la explicación, sino las salidas o las dimensiones políticas de la crisis presente del capitalismo. Esta crisis de las categorías del capital y trabajo, categorías marxianas, podemos decir que en primer lugar es una crisis epistémica, si queréis. ¿Epistémica en qué sentido? En el sentido de, por así decirlo, de quién conoce o quién experimenta la realidad del capitalismo, quién enuncia, cuáles son los agentes de enunciación, o por así decirlo, el referente del discurso marxiano. El discurso oficial, como sabéis, habla de la desaparición de la clase obrera y otra serie de estilemas o de recursos retóricos de la polémica antimarxista de hace mucho tiempo. Yo creo que la genealogía de esta crisis epistémica sí que nos lleva a que han sido precisamente los movimientos, remitirme al tema de esta tarde, los movimientos antisistémicos, por decirlo con Wallerstein y Arrighi, o han sido los, por así decirlo, lo que otros han llamado el otro movimiento obrero, es decir, no el sujeto, el propio marxismo histórico, como bien analizado Montse Galcerán en un libro importante que se llama La invención del marxismo, los propios sujetos dominantes, ¿no? A los que hace referencia Marx, es decir, pues el trabajador de la gran industria, varón, heterosexual, blanco, europeo. Pues bien, el otro movimiento obrero serían esos otros sujetos femeninos, subalternos, coloniales, en la actualidad los sujetos que nacen de la gran revolución mundial del 68, movimientos, minorías afectivas, sexuales, etc., han sido los que han puesto en crisis las categorías desde ese punto de vista, desde el punto de vista epistémico. Pero al mismo tiempo tenemos una crisis analítica de estas categorías, en el sentido de que difícilmente, tal y como las tenemos en los textos marxianos, es decir, en la literalidad del texto marxiano, difícilmente pueden explicar lo que hoy es producción, reproducción, distribución, explotación y la constitución de clase. Podemos enumerar las crisis, digamos, los pares que, por así decirlo, no funcionarían. Es el caso, por ejemplo, del problema de la composición orgánica del capitalismo. Del capital, perdón. Es decir, la relación entre capital constante y capital variable. Hoy vemos que, por así decirlo, desde el punto de vista de la ley del valor, las proporciones entre capital constante y capital variable no rigen, pero al mismo tiempo tenemos serias dificultades para identificar el capital variable, es decir, la componente de la fuerza de trabajo, la componente por así decirlo, obrera en este sentido, y por tanto productora de valor. Otro par que evidentemente entra en crisis es la noción de capital fijo. Como veremos, hoy es difícil explicar con estas categorías tal y como las encontramos en el texto de Marx. Es difícil explicar, por así decirlo, lo que hoy sería la producción inmaterial, la producción que trabaja a través de redes informáticas, a través de redes de cooperación entre cerebros, ¿no? No sabemos exactamente qué es capital fijo y qué es capital fijo y qué es capital circulante desde este punto de vista. Igualmente, el concepto, la categoría fundamental de trabajo abstracto, vemos que en la medida en que
no podemos concebir hoy el trabajo, la fenomenología del trabajo actual, no podemos concebirla sin una cooperación hipercompleja de individuos, sin que podamos establecer unidades de trabajo simple, tal y como podemos leer en el libro primero El Capital, hace que la noción de trabajo abstracto fundamental para la ley del valor y fundamental para identificar, digamos, la explotación capitalista se torna muy problemática. Igualmente sucede con el par trabajo productivo e improductivo, o con el trabajo simple y complejo. Es decir, los procesos cualquier proceso productivo en la actualidad presupone una complejidad cooperativa, presupone, por así decirlo, una red, una dimensión de red cooperativa que hace que no podamos, por así decirlo, según la lógica de la ley del valor y de la explicación del trabajo abstracto, reducir a unidades de trabajo socialmente necesario ese trabajo complejo. En esa medida, la ley del valor entra en crisis. Es un tema en fin, bastante trabajado, es un tema relativamente abierto. También lo que entra en crisis a partir de esta crisis de las categorías es precisamente la ley de la medida, la ley del valor como ley del valor como ley de la medida del valor. Es decir, no podemos tener una unidad referente ontológico, sea externo evidentemente a la producción, que sería el coste de la reproducción de la unidad simple de fuerza de trabajo. No podemos no podemos calcular el coste, el valor de la reproducción de esa unidad en la medida en que no podemos identificarla, en la medida en que hay una circularidad, por así decirlo, de los procesos de producción y reproducción en la actualidad, por así decirlo, desde mediados del siglo XX y desde la realización del mercado mundial, y en esa medida no podemos, por así decirlo, calcular en términos de medida la explotación capitalista. Y en esa medida, pues lo que era un poco el gran argumentario del proyecto socialista entendido como la gestión socializada de la producción y la reproducción, que se basaba precisamente en el gobierno, en la medida, en el cálculo del excedente, en la planificación de ese excedente, de ese plusvalor, de ese plus trabajo, pues no rige desde este punto de vista. Tocaremos estos distintos pares que entran en crisis a lo largo de la exposición, pero inmediatamente es preciso decir que esta crisis no es nueva. Como señalaba, la genealogía de los movimientos de clase ha puesto en crisis las categorías de Marx desde antes del siglo XX, en la medida en que ya durante el periodo de Marx pues existían las mujeres, existía el trabajo reproductivo, existía el trabajo doméstico, y como veremos, precisamente la ausencia de esta parte del trabajo de producción y reproducción social ha sido fundamental para el desencadenamiento de esa crisis. Históricamente, también dentro del movimiento obrero, dentro del marxismo, pues ha habido una crítica de las rigideces y de por así decirlo, de los bloqueos políticos y epistémicos de estas categorías. Mencionaré el grito de la revolución contra el capital que hace Gramsci en el 1919 al hilo del movimiento de los consejos en Italia. No la revolución contra el capitalismo, sino contra el texto de Marx. Es un artículo que escribe, creo, en el Nuevo Orden. Pero evidentemente el movimiento que pone definitivamente en crisis este marxismo, o esta interpretación, si queréis, es el movimiento o la Revolución Mundial del 68, en la medida en que, como veremos, desencadena lo que figura en el título y lo que podemos tratar como producción biopolítica, ¿no? A este respecto, para explicar este proceso de desarrollo, consolidación de la producción biopolítica,
creo que es necesario introducir dos nociones. Una es dos ideas fundamentales que tienen que ver un poco con, o que son casi pilares de lo que sería el enfoque operaísta, ¿no? En un sentido lato, también post-operaísta. Una es la de composición de clase. Es algo que, por otra parte, Marx utiliza, aunque no forme parte, por así decirlo, no tenga un desarrollo sistemático. El enfoque de la composición de clase entiende la formación del sujeto colectivo explotado como un filum histórico y una estructura concreta heterogénea. Aborda genealógicamente y en distintos planos de determinación aquello que con tintes teológicos o vagamente sociológicos se denomina clase obrera. En el análisis de la composición de clase cobra fuerza progresivamente al hilo de las transformaciones de esta composición, en función de las transformaciones del modo de producción, cobra fuerza el elemento asimétrico, el elemento de diagonal, el elemento de autonomía del hacerse de la clase. Lo que se ha llamado desde E.P. Thompson y la historiografía de la formación de la clase, el self-making, es decir, el hacerse a sí misma de la clase, la dimensión autónoma, simétrica de los movimientos de constitución de clase, frente a una sutura dialéctica de la relación composición de clase, estructura de poder del capital, que se traducía siempre en una heterodeterminación continua de las partes de esta relación, con arreglo a una secuencia infinita, dialéctica, interminable, entre estructura del capital, composición de clase. Esta composición de clase establece las nuevas luchas de clase, y estas luchas de clase ponen en crisis la producción de plusvalor relativo o absoluto, desencadenando evidentemente una nueva reestructuración del capitalista y unas nuevas coordenadas de producción de plusvalor relativo, ¿no? Es decir, tenemos que la composición de clase, bajo la óptica, por lo menos de la óptica del libro del Capital y del libro primero, y sobre todo del marxismo histórico, ha estado siempre suturada a esta dialéctica. Por tanto, la superación del capitalismo tenía que venir, como bien señalaba Juan Pedro, de una instancia, por así decirlo, externa, de una instancia que, por así decirlo, eliminara no solo la relación, sino sus términos. El enfoque de la composición de clase, evidentemente, considera fundamental la relación de subordinación y heterodeterminación que se produce, pues, en tanto que explotación y en tanto que dominio en la relación de capital, pero ve esas asimetrías, esas asíntotas que explican, por así decirlo, el desarrollo capitalista, antes que nublarlo. Este self-making es inseparable del conflicto y de la resistencia contra la estructura determinada del poder del capital en la producción y la reproducción. En la composición de clase hay dos distinciones fundamentales. Una es la composición del salario, sea directo, indirecto, a destajo, etc. La composición técnica de las fuerzas de trabajo, de los procesos laborales, en fin, los niveles de instrucción, la educación general, la composición del proceso laboral, etc. Y también la genealogía política, la composición política, que incluye la genealogía política y las historias, ¿no? En el sentido de las narraciones y constelaciones de conflictos y luchas que conforman el mundo de la vida de la clase, ¿no? Y cada vez con mayor fuerza los elementos de resistencia a las prácticas de apartheid, de eugenesia que encontramos en lo que Wallerstein llama el capitalismo histórico, es decir, no solo el capitalismo tal y como cuyo origen leemos canónicamente en el libro primero del Capital, es decir, ese que empieza con los enclosures, ese que empieza en la campiña inglesa con la expropiación de los commons, etcétera, sino ese capitalismo histórico que hemos, ¿no?, los investigadores vinculados a los movimientos anticoloniales, a los movimientos subalternos, han ido descubriendo a través de la esclavitud, a través del proceso de colonización o incluso a través del capitalismo histórico de las ciudades
Estado, en las ciudades comerciales, Génova, Venecia, Ámsterdam, etcétera, tal y como detalla Giovanni Arrighi en el libro El largo siglo XX. Estos apartheid y eugenesia del capitalismo, estas dimensiones de resistencia de género y minoría étnica y racial, y esta diagonal de la movilidad, esta diagonal de la fuga de la relación de capital que encontramos como elemento fundamental de explicación de las crisis y reestructuraciones del capitalismo histórico. Esta diagonal de la movilidad que encarnan sobre todo los movimientos migratorios contra las formas de captura y de atadura, ¿no? o de bridage, como dice Jean Moulier-Boutin en un libro fundamental que se llama De la esclavitud al trabajo asalariado, una crónica histórica del régimen salarial bridé, sería atado, ¿no? Engridado. Pues bien, este concepto de composición de clase, pero hay otro que por así decirlo, es un moto de las corrientes operaístas y post-operaístas, que dice no solo que la lucha de clases precede a la constitución de clases, es decir, que no podemos hablar de clases en un sentido sociológico si no explicamos antes en qué ha consistido la lucha de clases y que las clases son un resultado siempre en movimiento, siempre dinámico de la lucha de clases. No solo esto, sino que las luchas obreras, en sentido lato, las luchas proletarias, preceden el desarrollo capitalista. Es decir, que frente a la imagen progresista del capital, frente a la imagen modernista del capital, frente a la imagen que dice que el capital ha vencido como modalidad civilizatoria porque ha sabido aplicar la ciencia a la producción, porque ha sabido generar condiciones de vida, de producción y reproducción que ningún otro sistema podía igualar, porque ha tenido las armas para vencer la resistencia obrera, por ejemplo, la de los luditas, otro tipo de resistencias históricas. Digamos, esta tesis que enuncia Mario Tronti en un texto seminal que se llama Lenin en Inglaterra, es decir, no Lenin en la fábrica Putilov, sino Lenin en las fábricas fordistas de los años 50 y 60, es decir, en las grandes concentraciones obreras del trabajo taylorizado, del trabajo fordista, etcétera, del trabajo en cadena, del trabajo reducido a gestos mecánicos, del trabajo de una subordinación total de los gestos humanos a los gestos de sistemas de máquinas. Pues bien, en este texto, Lenin en Inglaterra, Mario Tronti, leo una cita muy breve, dice lo siguiente: también nosotros hemos considerado antes el desarrollo capitalista y luego las luchas obreras. Es un error. Es preciso dar la vuelta al problema, cambiar su signo, comenzar desde el principio. Y el principio es la lucha de la clase obrera. En el ámbito del capital socialmente desarrollado, el desarrollo capitalista está subordinado a las luchas obreras. Llega después de estas y a estas debe hacer corresponder el mecanismo político de su propia producción. Pues bien, esto que por otra parte no lo encontramos en Marx absolutamente, lo encontramos, ahora lo veremos en los Grundrisse, es decir, en los estudios maduros sobre la economía política de Marx, inéditos por otra parte, y lo encontramos también en el Capital, en el libro primero, cuando Marx dice que las máquinas acuden allí donde estalla la huelga, ¿no? Es decir, que el capital es esencialmente conservador, es esencialmente reaccionario y solo transforma sus modalidades de producción, sus relaciones de producción, sus modalidades técnicas de producción cuando se ve obligado a hacerlo, cuando la resistencia obrera, o introduciendo un concepto fundamental a la hora de explicar este carácter antecedente de las luchas obreras, cuando el rechazo del trabajo asalariado, que es el elemento fundamental como comportamiento masivo, anónimo, histórico, detectable como fenomenología de las fuentes de la crisis del capital, cuando el rechazo del trabajo en distintas figuras
hace imposible el mantenimiento de la estructura dada de poder del capital. Pues bien, para adentrarnos en este continente que está habitado por la crisis, que está habitado por la incertidumbre, como hemos dicho, de estas categorías, es necesario dotarse o conectar con algunos intercesores, ¿no? Intercesores en el sentido de alguien que te ayuda, ¿no? Como nos mencionaba Gilles Deleuze, ¿no? En el sentido de alguien que te ayuda a hacer un tránsito, a atravesar un umbral, a cambiar un nuevo registro, ¿no? Y evidentemente los antecesores para la producción, para el ámbito de la producción biopolítica, los antecesores no solo en un sentido personal, sino también desde el punto de vista de las categorías y los conceptos que han ayudado a hacerlo, pienso que fundamentalmente, desde el punto de vista conceptual, tendríamos que remitirnos a los conceptos que encontramos en Capitalismo y Esquizofrenia, es decir, en los dos trabajos, los varios trabajos menores de Gilles Deleuze y Félix Guattari, es decir, el Antiedipo y 1000 mesetas, en los que mutatis mutandis encontramos esta misma, aunque sean desarrollos paralelos, encontramos esta misma tesis. ¿Por qué? Porque recordamos que allí se nos dice que el capitalismo es conservador, es reaccionario. El capitalismo solo puede funcionar con una axiomática cuya función variable es la de evitar el exceso productivo, es la de canalizar todos los flujos, es el establecer unidades de registro que permitan sistemas de equivalencia entre flujos. Es la represión de todos los flujos que no se sometan a esta regla, a la ley del valor. El capital es esencialmente, como leemos ahí, antiproducción, es decir, destrucción de producción para subordinarla al registro de producción, es decir, a la acumulación. Pero la acumulación se basa en la antiproducción, en la destrucción de la productividad maquínica de los flujos. Y, evidentemente, el capitalismo parece, la impresión que históricamente nos llevamos de lo que es el capitalismo, con las lecturas dadas del Capital y de la explicación del desarrollo del capital, como decíamos, lo ven en el Manifiesto Comunista, lo leemos como algo que disuelve los lazos establecidos, las tradiciones, las viejas instituciones, que genera una nivelación general de los estamentos, que genera en el caso de la constitución de la clase obrera, ese individuo sin cualidades, trabajador libre, que solo tiene su fuerza de trabajo. Pues bien, no es así. No vamos a negar que esa transformación sea fundamental para el caso de la formación del capitalismo en Inglaterra, pero es aún más importante que el capitalismo hace eso sobre la base de lo que Deleuze y Guattari llaman una desterritorialización de los flujos, una desterritorialización que ellos conciben que está vinculada a un proceso esquizofrénico, no en el sentido clínico de la esquizofrenia, sino en el sentido precisamente de la liberación de los flujos, de la contaminación de los códigos, de una dimensión generalizada de hibridación, contaminación, perversión de las máquinas, ¿no? De las máquinas, nos dicen Deleuze y Guattari, deseantes, es decir, de las máquinas que cortan de manera perversa, de manera no sometida o suturada a una estructura, distintos flujos sociales. De las máquinas que deliran e inventan un campo social a partir de sus propias concatenaciones o agencement, ¿no? Como dicen ellos, ¿no? Es decir, tenemos que el capitalismo se instaura sobre la base de un proceso de desterritorialización, de abandono de los territorios, de los segmentos establecidos, y lo hace bajo la modalidad de un proceso esquizofrénico, del que podríamos decir, como citando a Deleuze y Guattari, del que lo que clínicamente conocemos como esquizofrenia sería, por así decirlo, la recaída, el desastre clínico.
es decir, la imposibilidad de consistencia de sostenerse de ese proceso de desterritorialización, que por otra parte es social, que afecta a los lenguajes, que afecta a las costumbres, que afecta a las instituciones, y que lo encontramos genealógicamente en la genealogía del capital como elemento antecedente y siempre coexistente, no es un elemento originario, prehistórico, que ha desaparecido, sino es un elemento siempre resurgente, es un elemento constante, es lo que siempre la axiomática del capital debe eliminar. Esa desterritorialización de los flujos y esa no compatibilidad, esa no computabilidad, esa no conmutabilidad en términos de la ley del valor, de la ley de la equivalencia de los flujos, ¿no? Y en este sentido, las distintas configuraciones del capitalismo histórico serían distintas formas de una axiomática del capital encaminada a controlar esos procesos de producción libre, por así decirlo, de producción maquínica que históricamente las composiciones dadas del trabajo vivo han producido, ¿no? Otra, en este caso de Guattari, otra aportación que a mi modo de ver es fundamental y que refuerza este punto de vista es un poco la ampliación de las categorías del capital, es decir, la ampliación del concepto del capital. Como decía muy bien, a mi modo de ver, Juan Pedro, capital no es una relación económica, pero sí que se tiende a concebirlo como un proceso que, y del marxismo canónico así lo derivamos, como un proceso que tiene lugar en una esfera creada históricamente que se llama la economía y que tiene que ver con la producción de mercancías y que está vinculado solo y únicamente a esa dimensión económica. Pues bien, es importante ampliar ese concepto de capital para incluir precisamente estas dimensiones, por así decirlo, que no tienen que ver con el intercambio de trabajo, de una prestación laboral a cambio de dinero, que no tienen que ver con la relación de capital entre trabajador y capitalista, sino que tienen que ver con procesos que van más allá de unas dimensiones humanas. Es decir, que en la que entran los sistemas maquínicos de los que tanto la composición de clase como el capital fijo se dotan para la producción de plusvalor. Y en este sentido, Guattari, en un texto importante que se llama Sistemas, Estructuras y Procesos Capitalistas, habla precisamente de esta ampliación del concepto de capital, dividiéndolo, por así decirlo, concibiéndolo como una composición de tres dimensiones. Una serían los sistemas semióticos, es decir, todas las figuras de escritura y todas las gramáticas que permiten registrar, controlar, modular, comparar flujos de riqueza, flujos de producción. Ahí tendríamos, pues, no sé, todas las semióticas jurídicas de la propiedad, evidentemente el dinero, etc., ¿no? Tendríamos las estructuras de segmentariedad, es decir, las estructuras que producen orden, disciplina, que producen una suturación, una segmentación de la composición de clase, y ahí evidentemente tendríamos los elementos que conforman como figura de dominación históricamente a las clases obreras, ¿no? Las pertenencias nacionales, las tecnologías de género, las tecnologías del afecto, las tecnologías eróticas, que configuran, por así decirlo, o que capturan, por así decirlo, los flujos de la producción maquínica, ¿no? Es decir, sistemas que entrarían dentro de lo que podemos llamar la disciplina, o lo que Foucault en otro momento llamaría el biopoder. Hemos dicho sistemas semióticos, hemos dicho estructuras de segmentariedad, y la tercera dimensión sería la de los procesos de producción maquínica. Es decir, los procesos de producción en los que no tendríamos,
por así decirlo, esa figura humanizada de la prestación laboral, de la relación laboral, en la que, por así decirlo, el ser humano se sirve, el trabajador se sirve de una herramienta para producir un plus trabajo, para producir un plus valor, un plus producto, sino que lo que tenemos son, lo diríamos con un término que viene de la informática, interfaces, composiciones composiciones maquínicas en las que, por así decirlo, se produce una hibridación históricamente determinada en función del filum maquínico de los distintos sistemas de máquinas que integran la producción capitalista y en los que no hay en rigor una distinción entre máquinas técnicas, es decir, el sistema de máquinas del que habla Marx, y máquinas humanas, ¿no? Es decir, máquinas lingüísticas, máquinas afectivas, máquinas en fin, de flujos orgánicos, etcétera, etcétera, ¿no? Que, como veremos, en la producción biopolítica se tornan fundamentales en la producción biopolítica, es decir, en la producción inmaterial, en la producción afectiva, en la producción cognitiva, ¿no? Estos intercesores nos ayudan precisamente a abordar este campo. Pero volvamos rápidamente a Marx para encontrar en el texto marxiano algunos de los pasajes de esta crisis, porque no es que vayamos, como dice Tony Negri en un libro sobre los Grundrisse, más allá de Marx, abandonándolo en un sentido que en otro tiempo se hubiera dicho revisionista, ¿no? Sino que lo hacemos a partir de, por así decirlo, del estiramiento o del trabajo sobre intuiciones, desarrollos, categorías, textos que están en el propio Marx. Hay algunos pasajes de este proceso que estamos intentando describir y que genéricamente podríamos llamar el proceso de socialización de la producción, el proceso de construcción, de socialización del capital, perdón, de la producción, el proceso de constitución de lo que Marx llama el individuo social proletario, o incluso el proceso de subsunción real de la socialización del capital, que es una noción que encontramos en el famoso capítulo sexto inédito del libro primero, El Capital. En los Grundrisse, en ese trabajo absolutamente todavía desconocido y poquísimo citado en las distintas tradiciones, en la docencia y en el estudio del marxismo, por así decirlo, es un talismán para estas corrientes del marxismo herético de las que estamos hablando. Es un talismán porque realmente, si no lo habéis trabajado, os lo recomiendo sinceramente porque contiene intuiciones, contiene desarrollos que te dejan impactado por la contemporaneidad y por la actualidad que reflejan. En los Grundrisse encontramos respecto a estos cambios del trabajo productivo, a esta socialización de la producción, distintas tanteos, distintas aproximaciones. En el famoso fragmento sobre las máquinas de los Grundrisse encontramos precisamente una condensación de estas transformaciones a partir de lo que Althusser consideraba una recaída hegeliana de Marx, es decir, porque vemos una cierta estructura dialéctica de este desarrollo, o bien lo podríamos considerar un fragmento utópico, un fragmento, por así decirlo, futurista en Marx. Ha habido diferentes lecturas históricas del fragmento sobre las máquinas, sobre las que podemos discutir más tarde, pero en este fragmento de las máquinas vemos que Marx primero registra el dominio del sistema de máquinas de la gran industria sobre el trabajo vivo, es decir, sobre la prestación individual del trabajo. Ahí tenemos un registro conceptual de lo que históricamente fue la gran descualificación del obrero profesional, la gran desterritorialización de los sistemas de gremios, de las profesiones, de la producción manufacturera,
antes de la llegada de la gran fábrica y de la subordinación de la prestación individual a sistemas de máquinas, ¿no? Ahí vemos la pérdida de los skills, ¿no? De las destrezas, de los saberes, la expropiación de los saberes. La gran industria se basa, incluso en el siglo XIX, cuando Marx la estudia, en una expropiación de los saberes obreros y en una aplicación de la ciencia de la producción, de los desarrollos de la química y de la física decimonónica. Pues bien, vemos este dominio del sistema de máquinas sobre el trabajo vivo. Marx registra el carácter progresivamente superfluo de la prestación individual respecto a la aplicación de la ciencia. El trabajador se convierte progresivamente en un mero vigilante del proceso de producción automatizado en la gran industria, hasta tal punto, y aquí tenemos ya un primer elemento de crisis de este desarrollo, que Marx dice: la piedra angular de la producción y la riqueza es el desarrollo del individuo social. Es decir, no es el plusvalor absoluto, la máxima explotación de la prestación, no es la máxima productividad de la prestación individual del trabajo, sino que es precisamente el desarrollo, por así decirlo, del conjunto de la sociedad, de los presupuestos de esa producción concreta que se analiza en el libro primero, ¿no? La producción simple. Los presupuestos de esa producción son, dice Marx, el individuo social proletario, es decir, un proletario completamente socializado sobre el presupuesto, como veremos, de esta socialización y extensión a toda la sociedad de la producción capitalista. Es decir, dice Marx, el robo de tiempo de trabajo ajeno se presenta como una base miserable con respecto